espiritual, Dios nos está extendiendo, nos está abriendo espacio. Y eso para la honra y la gloria de Dios. Esta mañana voy a predicar sobre el boot camp. Boot camp. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esta palabra o se pueden identificar con esta palabra boot camp. Es un término que se le usa para usualmente los soldados. Aún en la academia de policía también tienen boot camp. Es un entrenamiento riguroso que tiene que pasar todo soldado. ¿Con el fin de qué? Con el fin de estar preparado para su tarea. Esa es la idea de boot camp. El boot camp no es un campamento de ir a comer y relajarse. No, es todo lo opuesto. Es un lugar donde la persona, el individuo, es llevado al extremo de sus capacidades. Dije al extremo de sus capacidades. Al extremo de sus capacidades. Si usted busca esta palabra, la tipea boot camp y le pone Navy SEALs, es el boot camp o es el campo de entrenamiento más riguroso entre los que hay en todo el mundo. También hay un pequeño de batalla entre los Sweet Boot Camp, uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, los suizos, tienen esto también. En ese campamento, el espíritu, dicen ellos mismos, del soldado es quebrantado. Es quebrantado. Y la idea es quebrantarlos. Al punto de que muchos de ellos no terminan el boot camp, el entrenamiento. No lo terminan. Porque es demasiado. 3 de la mañana, correr tantas millas, dormir en una jungla, en la playa, lo tiran en el medio del mar. Tienen que estarse, si usted está siendo entrenado para ser un sniper, un francotirador, lo ponen en lugares y dicen no te muevas de ahí, y de ahí necesito que vengas hasta aquí sin ser detectado. Cuando eres detectado te damos una paliza por ser detectado. Y es un entrenamiento riguroso, totalmente riguroso. Pero cuando estos caballeros salen de ese entrenamiento son otros. Son otros. Y esta semana estaba hablando con un hermano que me dijo, pastor, me estoy preparando porque ya viene la cacería. Y en ese momento, así, suddenly, de repente, ¡pum!, me cayó la palabra en mi corazón. Porque dijo el Señor, yo lo estoy preparando a ustedes, iglesia. Aleluya. Y al momento me alegré, pero cuando llegué al momento del boot camp ya no me alegré tanto. Porque sé que el boot camp no es para jugar. Es donde se forja la mente, el cuerpo del soldado. Boot camp. Hermanos, nada que no requiera esfuerzo y disciplina realmente tiene valor. Realmente nada. Son muy pocas cosas que usted puede contar de decir, no, sí, no tiene esfuerzo ni valina y tiene algún valor. No, todo aquello que tiene valor alguno en sí requirió un esfuerzo, una disciplina, una negación de la persona. Y porque eso requiere eso, son pocos los que dicen, yo estoy dispuesto a hacerlo. La mayoría no está dispuesto a hacerlo. En Efesios 2:10 dice, porque somos la obra maestra de Dios. ¡Wow! Señor, y conmigo te aventaste. Somos la obra maestra de Dios. Es que el ser humano, el cuerpo humano, es una obra maestra hasta el día de hoy. No, los científicos, los médicos, la medicina todavía no puede descifrarlo todo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A fin de qué? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros hace ya un tiempo atrás. Él nos ha formado, nos ha llamado, nos creó de nuevo en Cristo Jesús con un fin. ¿Cuál es el fin? De que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros. ¿Qué diría usted, iglesia, si yo viniera aquí esta mañana y le dijera, fíjense que me toca predicar hoy, ¿verdad? Es domingo hoy, ¿verdad? Y en vez de predicarle, le diga, ¿y ustedes qué quieren que le enseñe hoy? Nuevo Testamento, Antiguo. ¿Alguno tendrá un temita para ver si
puedo decir 3 cositas sobre el asunto. ¿Qué pensaría usted de eso? ¿Verdad? ¿Qué pensaría si yo llego aquí diciéndole algún temita por ahí? ¿A alguien le gustaría hablar de algo? Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Por qué usted espera que yo me prepare para predicar? ¿Por qué usted espera que yo me prepare para predicar? Come on, church. ¿Por qué? Pregunto, ¿está usted preparado para recibir? La última vez que chequeé, la calidad del suelo es lo que determina la cosecha más que la calidad de la semilla. En otras palabras, no es tanto lo que se predica, sino el corazón que la recibe. ¿Está listo? ¿Está preparado para recibir lo que Dios tiene para usted? Vivimos en tiempos en que la gente está más ocupada en pretender ser algo que en prepararse para llegar a ser lo que Dios lo llamó a hacer. Lamentablemente. Hay un jueguito que se llama Guitar Hero. Usted quizás lo conocen o sus hijos quizás lo tienen por ahí. Y es un juego que ha tenido un éxito tremendo. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque todo lo que usted tiene que hacer es pretender. Usted pretende, es todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil pretender que prepararnos. Mucho más fácil. Porque ve que preparación no viene sola, viene con otras cosas acompañadas. Y no queremos eso. ¿Qué hacemos? Jugamos el juego Guitar Hero. Porque es mucho más fácil. Queremos la bendición, pero no la preparación. Queremos la bendición, pero no la preparación. Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y dile a Faraón que le es necesario que mi pueblo, que deje ir a mi pueblo y que vaya al desierto. Le es necesario, le dice. Deja ir a mi pueblo, le es necesario que me vaya. Yo decía, oye, pero no podrían haber adorado allá en el monte, allá en el laguito, en Conroe, no sé, allá en Galveston, no sé, allá en Florida. No, dice, es necesario que dejes ir a mi pueblo para que vaya y me adore en el desierto. En el desierto. Es necesario, le dice. ¿Por qué, hermano? Mi primer punto esta mañana, la preparación es necesaria. La preparación es necesaria. Su preparación determina su posición. Rehusar a ser preparados es rehusar a mi futura posición. Dios nos ha llamado con un propósito como individuos a cada uno de nosotros y como iglesia. Pero hay que prepararse para el propósito. Dios me pudo haber llamado a mí como pastor, pero sin la preparación, esto sería un caos. Se volvería un desastre. Y a veces asumimos porque alguien tiene el llamado, eso es todo lo que se necesita. No, hermano. Es interesante que Dios permite luchas, pruebas, naufragios en nuestras vidas. Y que Él permite todas estas cosas, porque Él usa todas estas cosas para prepararnos, para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Para que alguien llegue a ser un abogado, ejemplo, esa persona tiene que prepararse en leyes, ¿verdad? Tiene que estudiar y prepararse en leyes. Ahora, pero si usted desea
Pero si esa persona desea operar a alguien del cerebro, por más que se sepa el libro de las leyes y fue el número 1 de los estudiantes, esa preparación no le sirve de nada para operar a alguien del cerebro. Síganme el pensamiento. De igual manera, el médico que se prepara en medicina, de nada le sirve para construir una casa. Es una preparación específica. Y así como el ingeniero se prepara estudiando así como el ingeniero no se prepara estudiando medicina, porque eso de nada le ayudaría a construir, ejemplo, una casa, un edificio, un avión. En otras palabras, lo que yo les quiero decir, que las pruebas que usted está pasando, las luchas que usted está pasando y que ha pasado y que va a pasar en el futuro, no son luchas al azar, iglesia. Son conforme a la preparación, conforme al llamado que Dios le ha dado. Si hay ciertos llamados, hay ciertos propósitos que requieren ciertos niveles de preparación. Y conforme a su propósito, a su fin, viene una preparación con eso. Si usted quiere ser un cirujano del cerebro, tiene que estudiar mínimo 12 años. Pero si usted quiere operar una máquina donde que dobla hierro, usualmente 12 meses es todo lo que necesita de preparación. Son nuestras luchas y nuestras pruebas, son un reflejo, ahí va, de su llamado. Come on, church. Ahora, ¿cómo nos afligimos cuando nos viene la gran lucha, la gran prueba, el día malo? Y en vez de decir, esta lucha solo está reflejando mi llamado, mi propósito. Por eso es que no nos podemos estar ahogando en un vaso de agua. Porque eso reflejaría que es todo lo que podemos aguantar. Se da de cuenta por qué hay hombres y ciertas mujeres que le toca que pasar por ciertas luchas y pruebas. Porque su propósito lo demanda. Su llamado lo demanda. Come on, Señor. David fue un hombre que fue preparado allá, en la oscuridad, donde no había nadie, donde no había luces, con el oso y el león. Ojo, no dice con los lobos y los perros salvajes. No. Lo de David eran osos y leones. No perros salvajes ni lobos por ahí. No, eran osos y leones. ¿Por qué? Porque su llamado era necesario el oso y el león. ¿Se da de cuenta? Dios tiene grandes planes para su vida, hermano. Pero rehusamos prepararnos. Y Dios siendo Dios caballero, que no te va a obligar, ahí te quedas. Rehusamos ponernos bajo la disciplina del Señor, bajo el bootcamp del Señor. Porque no entendemos el fin, no podemos ver el fin todavía. De que demanda una preparación que no hace ni sentido. Ni sentido hace. En 1 Samuel 17, 32 al 37, encontramos la historia cuando David se le manifiesta el tiempo de preparación, porque poco se habla de la preparación. Y dice en el versículo 32, no se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Ahí está el David, ¿verdad? ¿Cómo le contesta el otro? No seas ridículo, vale. Por favor, está por un lado. ¿Qué estupideces dices, muchacho? Así le respondió. Está tan chistoso, ¿verdad? No hay forma que tú, flacucho, le puedas pelear con este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Este ha sido un hombre de guerra desde su juventud. David, ¿de qué estás hablando? ¿Pero qué hizo David? Se cayó y dijo, oh, sí, tiene razón. ¿Qué hizo? Versículo 34.
Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras. Aleluya. Hay cabritas que hay que cuidar de mi padre. Cuando el león o el oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo, la palabra de Dios, y lo rescato el cordero ¿de a dónde? De su mera boca. Y si el animal se quiere levantar contra mí, lo tomo por la quijada, espíritu inmundo, y lo golpeo hasta matarlo. Aleluya. Y déjame decirte algo, Saúl, lo he hecho con leones y con osos. Pero eso era simplemente preparación. Eso era simplemente preparación. Pero hoy, este día, que ha llegado mi día, dice, lo haré también con este filisteo pagano, incircuso. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Aleluya. Aleluya. Estos años de sufrimiento, de soledad allá solo, de ser ignorado, aleluya, alguien que, estos años de abuso, de mentira, de crítica, de chisme, estos años con el oso, con el león, me han preparado, dice David, para este incircunciso que viene a hablarnos así. Y aun cuando todas las circunstancias decían, ¿tú qué eres, muchacho? Leyendo este pasaje yo me preguntaba, y le pregunto a usted esta mañana, ¿ha estado usted alimentando a las ovejas dentro de usted? Porque el versículo 34 dice, he estado cuidando las ovejas y la cabrita que llevo dentro de mí. Es que yo llevo una cabrita dentro de mí que a veces se me va con todo y me cate. Él dice, he estado cuidándome, la oveja, he estado alimentando, he estado ayunando, he estado leyendo la Biblia, he estado sirviendo, he estado en tu presencia, he estado alabándote, he estado cuidando de esta oveja. Pero no solo eso, y la cabra que llevo adentro. Que todos llevamos una cabrita. Come on. Todos llevamos una cabrita. ¿Qué le gusta? A sus pataditas. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué no nos pusiste como el oso, el león, la ballena, pero una oveja, Señor? Come on, really, Señor? Una oveja, Señor. I mean, dame uñas, Señor, porque yo quiero pelear, Señor. Dame diente para morder a mi hermano, Señor. Dame fuerza, Señor, para darle las trompas cuando se meta conmigo, Señor. Yo no quiero ser oveja, Señor. Yo quiero ser león para cuando se metan conmigo. Yo quiero ser oso, Señor. Yo no me quiero dejar de nadie. Eso fue lo que me enseñaron allá sin Cristo. No te dejes de nadie, chamaco, porque te doy también. Ahora el Señor me dice, sale con que eres una oveja, Omar. No, Señor, no quiero ser oveja. Quiero defenderme, Señor. Quiero pelear mis derechos. Quiero luchar, Señor. Quien se meta conmigo, vas a ser oveja. Vas a ser oveja. Porque como oveja no tienes armas. No es en la carne. Es con el Espíritu, Omar, que vas a pelear. Por eso eres oveja, Omar. Porque no te crié para que estés peleando, ni te estés defendiendo, sino te crié para que dependas de mí, de tu buen pastor. Amén, amén. Oh, iglesia, ¿cómo batallé yo a entender que
soy oveja. Es que nada de mí resignaba el ser oveja. Nada. Eso le dije a la pastora Yani, cuando tenga a los niños, pregúntele qué animal quieren ser. Y eso me trajo alivio. Ni uno, ni las nenas, ni las niñas querían ser ovejitas. Nadie quería ser oveja. Cuando ella me da el reporte de que nadie quería ser oveja, le dije, ay, gloria a Dios, porque si le hubiese preguntado a los hermanos, todos son ovejitas. Pero ve, los nenes no mienten, esos no tienen que poner una fachada así como usted y yo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Pero en casa, mengue. Los nenes no, ellos no tienen problemas con decir que quieren ser león y águilas. Ellos no tienen problema con eso. Nosotros sí. Nosotros rehusamos ser ovejas. Rehusamos poner en disciplina a esa cabrita dentro de nosotros. Rehusamos. En otras palabras, este tiempo de David allá a sola en el campo, siendo ignorado, menospreciado, diría yo, fue el tiempo de su preparación. Fue donde Dios lo forjó con un oso, con un león. ¿Le fue fácil? Allá en la soledad, ahí es donde Dios lo forjó. David podía haber dicho, ¡ay, carajo, cuando esté viejo yo me voy! ¿Qué va a estar yo cuidando las ovejas? ¿Que no ven el potencial aquí del muchacho o qué? Oye, papá, ¿no escuchaste que me ungió como el rey? ¿Qué voy a ir a hacer yo allá con esas ovejas? Déjame ir al Macy para ver si me compro un traje porque yo voy a ser el rey. Es lo que yo hubiese dicho. Uy, wow, ya me dijeron que yo iba a ser aquí el mero mero. Ahora sí, tengo que ir a comprarme un trajecito para que vaya alineado con la cosa, ¿verdad? No, David. David entendió sus tiempos de preparación. ¿Entiende usted sus tiempos de preparación? Usted rehúsa su tiempo de preparación. La batalla de David y Goliat se ganó en la preparación. En otras palabras, la batalla se gana o se pierde en la preparación. Se gana o se pierde en la preparación. ¿Por qué, hermano? Efesios 6:13, ¿qué dice? Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. El día malo va a llegar. La prueba va a llegar. Eso tenga usted por seguro. Pero su preparación será la llave del éxito. Será su llave del éxito. El abogado, el médico, el ingeniero, ojo, no son reconocidos sin antes ser preparados. Y la preparación se confirma por medio de la prueba. El examen final, ¿verdad? El gran examen. Ahora, ni el abogado, ni el médico, ni el ingeniero, ni el piloto, ni el que usted quiera, es reconocido sin antes ser preparado. Pero iglesia, ayúdeme aquí a predicar. Porque la iglesia en su gran parte es la única institución que reconoce a las personas sin ser preparados. ¿No es eso interesante? Es que habla tan bonito. No, es que él es tan bueno. Tiene un gran corazón, ¿vio? Otra más común. Es que él tiene el llamado. Abran el espacio porque tiene el llamado. Pregunta, iglesia. ¿Se dejaría usted operar por alguien que dice que tiene el llamado del doctor, pero que nunca se preparó? Pero
En esta institución, a menudo es permitido. Eso no puede ser. Y vaya que Dios me llamó la atención a mí como pastor de este lugar. De que si yo no permito que alguien me opere, tan solo porque diga, ¡ay, qué bonito! Mire, usted se mira como doctor, alto, flaco, barbudo. Y mire qué bonito habla y tiene la bata, hasta la bata la tiene. Ah, sí, opéreme, no hay problema. ¿A qué escuela fue? No, yo tengo el llamado, Omar. Ven acá que te voy a operar. Exacto. Pero aquí, no, es que tiene el llamado, déjenlo. Iglesia, la preparación. No hay nada, no hay ingeniero, abogado, médico, no hay nada que primero no sea preparado para luego ser reconocido. Y aún esto, hermano, aún cuando estas personas, el abogado, el doctor, el ingeniero, como ejemplos, ¿verdad?, son reconocidos, esto no implica que dejan de prepararse. Para nada, ¿sabe? El doctor se sigue estudiando y preparando. El abogado sigue estudiando los nuevos métodos, la nueva medicina, los nuevos aparatos. El ingeniero sigue estudiando y preparándose. ¿Qué quiero decir? Que el reconocimiento de doctor, abogado, ingeniero, psicólogo, lo que sea, eso fue solamente un peldaño y nada más. Para seguir su preparación en esa área. Dios es un Dios de preparación, iglesia. El mundo estaba desordenado y vacío. Pero Dios dijo, Él dio la palabra. Y hasta el día de hoy siguen descubriendo estrellas y galaxias. Porque su palabra sigue yendo y nada ni nadie la puede detener, iglesia. Él dijo, sean los cielos. Y hasta el día de hoy los ciegos siguen y siguen y siguen. Y nosotros como sus hermanos no podemos detener eso. Porque cuando Dios dice algo, iglesia, no hay nadie que lo pueda detener. Nadie lo puede detener. Aleluya. En una ocasión, Jesús tuvo que multiplicar los panes y peces para alimentar una multitud. Lo interesante es que Él no alimentó a la multitud sin antes prepararlos. Quizá usted se acuerda de la historia. ¿Qué les dijo? Vayan y hagan grupos de 50 en 50 en 50. En otras palabras, el Señor le dijo, prepárenlo. Prepárense para recibir. ¿Por qué? Porque la preparación es el prerequisito de la bendición. ¿Tú le has estado pidiendo a Dios que te bendiga? Él te ha estado tratando de preparar para recibir la bendición. Aleluya. ¿Es que acaso el doctor recibe su cheque antes de ser preparado como doctor? ¿Verdad que primero tiene que ser recibido y preparado como doctor para recibir su cheque como doctor? ¿Por qué? Porque la preparación es el prerequisito de la bendición. Mire, encontré esto en un restaurante y quise compartirlo con ustedes. Próxima slide. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Y luego vivirás lo que otros sueñan. Estaba yo entrando en un restaurante y lo miré y le tomé una foto. Para recordarme que debo de trabajar mientras otros duermen. Estudiar mientras otros se divierten. Persistir mientras otros deciden descansar. ¿Para qué? Para vivir lo que otros simplemente sueñan. ¡Wow! Espero que usted se eche esto a la bolsa y lo ponga en un lugar. Y se esfuerce y se prepare. Hermano, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se preparó por 30 años para un servicio de 3 años y medio.
Hoy en día nos preparamos 3 años y medio para servir 30. Él se preparó, porque la pregunta hubiese sido, Señor, ¿por qué no comenzaste a los 25, a los 18, Señor? ¿Cuánto más no hubieses hecho? Sería lo lógico, ¿verdad? Pero aquí Él me enseña la importancia de la preparación. Y aún antes de comenzar su ministerio, ¿qué pasó? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y qué era el desierto? La prueba final. 30 años de preparación para llegar al desierto y decir, aquí está la prueba final. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, iglesia, tu desierto no es un castigo, es la escuela. Tu desierto no es un castigo, es la escuela de preparación. Mire cómo lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperan para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En otras palabras, y sabemos que si esta lucha me ha venido, que si esta prueba me ha venido, es para mi bien, porque es conforme al propósito, al llamado que Dios me ha dado. Hice eso. Hoy lo sabemos. Ahora, la preparación, iglesia, no hace sentido. No hace sentido. La preparación muy rara vez hace sentido. Muy rara vez. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 7, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo. Como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida de civil porque de ser así no puede agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta se puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y termina diciendo, piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. El soldado, el atleta y el agricultor. ¿Qué tienen en común estas personas? Prepararse. Prepararse. Nadie llega a las Olimpiadas por de casualidad. Ayer yo hablaba con mi familia, íbamos en el carro, y yo le decía a ellos que yo llegué al número 7 de correr maratón cuando estaba pequeño, ¿sí, no? Al número 7, y yo le dije a ellos que cuando yo llegué, era toda la ciudad, el vecindario, no sé, porque yo nada más iba a correr, fíjense, como Chivas y Mecate, ahora sí, y llegué de número 7, y yo le decía a ellos que esa mañana yo llegué con mis chores normales, mis zapatos normales, y no solo eso, me había comido un arepón en la mañana, y llegué yo, ¿ya vamos a correr o qué? Bien fan, y vamos a correr, y me soltaron como una chiva. Cuando yo llegué, que llegó número 7, yo llegué medio mareado, así casi con la gana de la arepita y toda revuelta. Y yo le decía a mi hija y a mi esposa y a Elizabeth, que no Elizabeth, a Isabela, yo le decía, miren, yo pude haber ganado, pero yo no me preparé para nada. Incluso esa mañana yo me comí una gran arepa. Me puse el primer short que se me atravesó y la camisita que se me atravesó. Yo me acuerdo haber llegado allá, hermano, y uno de niño no agarra la onda tan rápido. Niños con sus camisitas, con sus stickercitos, su vaina. Pues, ¿esto qué traen? Si venimos a correr nomás. Cálmense. Y yo perdí por falta de preparación. Por falta de preparación. El soldado, el atleta y el agricultor tienen en común que deben de prepararse. El agricultor que no se prepara no va a tener cosecha.
El soldado no llega a ser soldado sin preparación. El atleta no llega a ser atleta sin preparación. Y el agricultor no cosechará nada sin preparación. La preparación se usa como herramientas el sufrimiento, el dolor, la incomodidad, la disciplina, la repetición, el esfuerzo y la negación. Estas son las herramientas para formar el carácter de Dios y el propósito de Dios en su vida. La preparación usa como herramienta el sufrimiento, el dolor, la incomodidad, la disciplina, la repetición, el esfuerzo, la negación, como herramientas para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Noé se preparó por 120 años construyendo una arca cuando nunca había llovido. Se preparó y se preparó. Él y su familia fueron salvos gracias a la preparación que hizo. Pero no solo él, si usted se acuerda de la historia de José, que fue tomado, tirado en un pozo, vendido por sus hermanos, para que años después, cuando había una gran hambruna, llegaran a él y lo encontraran como el primer ministro de Egipto. Y lo que aquello habían tomado para mal, Dios lo tomó, lo preparó para un momento como ese. En Génesis capítulo 45 dice, por favor acérquense, le dice José a sus hermanos. Les dijo, entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle, soy yo José. Ve que la preparación lo cambió tanto, que estos dijeron, ¿a poco si eres José? El que, sí soy yo, acércate, aquí estoy. A quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me vendió a este lugar antes que ustedes. ¿A fin de qué? De preservarle la vida. El hambre que azota la tierra estos 2 años últimos durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a su familia y preservar la vida de muchos. Por tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Preparación. Hermano, si hay algo que me enseña esto, no lo tomes personal, Omar. No lo tomes personal. Es preparación, Omar. Es preparación. No lo tomes personal. Es preparación. Gracias a que él caminó y siguió con Dios, este hombre llegó a ser el gobernador y llegó a estar en una posición que gracias a él pudo alimentar a su familia y el pueblo de Dios siguió siendo pueblo de Dios. Porque él se dejó ser preparado para preservar la vida de muchos. Ahora, que no se nos pase de la mente que esta preparación no hizo ningún sentido en el momento de. Dígame, ¿qué sentido hay que su querido hermano que tiene allá en su casa, donde él viva, lo venda a usted? No, ya me vendieron. ¿Qué sentido tiene eso? La preparación, iglesia, escúcheme. Si usted piensa o quiere hacer sentido de lo que Dios está haciendo, no tengo muy buenas noticias porque no le va a hacer sentido. La preparación muchas veces no tiene sentido. Dios toma a José, lo prepara, ¿para qué? Para salvar a su familia. Es Dios quien nos envió a este lugar para prepararnos, para que tu propósito se cumpla en tu vida y pueda ser de bendición a mucha gente.
¿Lo crees? Nada de lo que estás pasando, nada de lo que vas a pasar es sin sentido. Dios está formando tu propósito. Hermanos, Dios nos está preparando. Dios nos está forjando. A diferentes personas, diferentes propósitos, diferentes llamados, diferentes preparaciones. Pero a Dios a todos nos está preparando. No rehúse su bootcamp, su entrenamiento. No lo tome personal tampoco. Si sus hermanos lo vendieron, sepa hoy, Romanos 8:28, que esto va conforme a mi llamado. Aleluya. Si tienes que hacer, si le ha pasado por una prueba, gloria a Dios. Dios me está preparando. Y a su tiempo, Él me usará para su honra y su gloria. Se pone de pie, por favor. Bootcamp, entrenamiento.